Dios te bendiga este es espacio, el poder de la palabra. Vamos a hablar acerca de la carencia de fe, el peligro que nos acecha. Satanás no le teme a personas que Dios use. Y usted dirá, ¿cómo así, hermano? No. Satanás le teme a una persona de fe. Cuando hablo de fe, hablo de aquellas personas que han puesto su confianza en Dios. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de la creencia en el Señor. Creer en que Él está ahí a pesar de las circunstancias. Porque la Biblia inclusive dice, es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de lo que le busca. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le da una palabra. Le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó en Dios sin saber hacia dónde iba, pero su esperanza y su confianza estaba en el Señor. De tal manera que Abraham no tenía hijos y ya Abraham era de edad avanzada, pero Dios le dio una promesa y Abraham se sostuvo en esa promesa. De igual manera aconteció con Moisés. Cuando Moisés sale huyendo de Faraón, dice la palabra que cuando sale, se sostiene como viendo al invisible. Tenía la confianza y la fe de que un día iba a ver a Dios y lo vio. Ahora bien, muchas veces estamos más pendientes a poner nuestra fe en las cosas que se ven y no en las cosas que no se ven. Recordemos que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué hablo de carencia de fe? Bueno, porque hay muchas preocupaciones. La Biblia nos enseña acerca del afán y de la ansiedad. La Biblia incluso nos habla acerca de que hombres de Dios pusieron su esperanza en el Señor, de tal manera que ellos aún supieron hasta los tiempos que iban a estar aquí en la tierra, porque su corazón estaba inclinado al Señor. Los discípulos tenían la confianza en la vida que el Señor le iba a dar, la vida venidera. Por eso el apóstol Pedro habla de una partida, habla acerca que ya él iba a partir. Igualmente lo dijo el apóstol Pablo. Y todos ellos pusieron su esperanza en que en el galardón. Ahora bien, ¿qué acontece? ¿Por qué digo que Satanás le teme temor a un hombre de fe? Bueno, porque vamos a irnos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 28. El Señor le está hablando, si tú guardas mi mandamiento, mis estatutos que yo te prescribo, todas estas bendiciones te alcanzarán. Tú serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad, serás bendito en tu canasta de almazán, en todo tú serás bendito. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Si tú guardas mi mandamiento. La Biblia dice que el que ama al Señor guarda su mandamiento. Eso se llama confianza. Confiar en el Señor, no en las cosas. Si usted se pone a ver, el Señor siempre habló de su mandamiento, de su palabra. Y por segunda opción están las cosas que usted necesita. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si usted se enfoca bien, el Señor lo que estaba buscando era obediencia. Si tú me obedeces, si tú tienes la confianza en mí, yo voy a bendecirte. Es decir, no podemos pedir las cosas materiales o las cosas que se ven, sino pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos firmes en Él. ¿Por qué? Porque estando en Él se nos van a abrir todas las puertas. El problema es que hoy en día se le está predicando muchas veces a la gente más de los bienes que de Cristo. Los apóstoles nunca predicaron de bienes, predicaron de un Cristo Salvador. E igualmente el Señor le habló, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, la buena noticia de salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. El Señor comisionó a sus discípulos para que llevaran el evangelio, la buena nueva de salvación. Ahora, los hombres de Dios pusieron su esperanza en el galardón. Si nos vemos el caso de Esteban, dice la palabra que Esteban empezó a predicar la palabra. Apedrearon a Esteban, lo empezaron a apedrear. Sin embargo, Esteban dice la palabra que clamó y dijo, Señor, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Y mirando al cielo, vio al Señor sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde estaba su confianza? Estaba en el Señor. Ahora, ¿por qué yo quiero hablar de esto? Porque la vida del hombre son 70 y en lo más robusto son 80. ¿De qué le vale? Dice la palabra. Adquirir al hombre toda la tierra, todo el universo, todo lo que quiera en este mundo, si al final pierde su alma. Es decir, no logró el plan o el propósito que Dios quiere para esa persona, que es un plan de salvación. Como Dios sabe que la vida es corta en esta tierra, nos ha dado la promesa de la salvación. Pero esa promesa se adquiere a través de creer en Cristo. Ahora bien, ¿qué sucede? Bueno, pero hermano, yo estoy pasando situaciones, pruebas.
La Biblia es clara y específica. Es decir, la Biblia no te exime de cosas, sino que te habla muy claro. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es el detalle o el problema de hoy en día? Que no le hablamos a la persona el evangelio de salvación o el evangelio que Cristo predicó, un evangelio para que las personas pasen de muerte a vida, porque todos vamos a partir. Dice la palabra, es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto viene el juicio. Todo ser humano que pise tierra un día va a partir de esta tierra. Nadie es eterno aquí en la tierra. El único que da la eternidad es Cristo. Por lo tanto, si el evangelio no está centrado en Cristo, la palabra que usted hable o cualquiera que hable es vana, porque Cristo tiene que ser el centro. La palabra habla muy claro. El Señor hablándole a sus discípulos en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 26 en adelante, dice, no te afanes por lo que ha de comer, ni por lo que ha de vestir. No es la vida más que el vestido. No es la vida más que la comida. Y no es el cuerpo más que el vestido. Dice, mira las aves del campo, no trabajan, no hilan. Mira los lirios del campo, que ni aun Salomón se vistió como una de ellas. Dice el Señor, no valéis vosotros mucho más que ella, hombre de poca fe. ¿Y por qué afanáis por lo que ha de comer o por lo que ha de vestir? Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os será añadida. Es la palabra que lo dice. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Bueno, vamos a motivarte, a llevarte, a decirte que tú vas a lograr, que tú vas a lograr cosas en esta vida, pero te lo está diciendo en el sentido material. Es que la Biblia dice que en un momento el salmista David habló en el Salmo 23, dice, aunque yo ando en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero después David dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Usted está viendo lo que David está diciendo. David dice, es mejor estar un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. David siempre miró la presencia de Dios o acercarse a Dios más que lo que él podía tener en esta tierra. Pero ¿qué pasa con el engaño del enemigo y por qué hay crisis de fe? Porque estamos más pendientes en el logro físico, en el logro material que en lo espiritual. La palabra de Dios dice, no mirando estas cosas que se ven porque son temporales, sino las que no se ven porque son eternas. Abraham tuvo la esperanza y la confianza en el Señor. Pero en el Hebreo capítulo 11 dice que Abraham miró la patria celestial y la saludaba de lejos. Y usted lee Hebreo capítulo 11, dice que aquellos hombres miraban aquella patria, la que Dios le tenía reservada. ¿Qué acontece hoy en día? Que la gente no está poniendo la confianza en Dios en cuanto a que un día, si parte de esta vida, va a estar en los brazos del Señor. Hoy en día hay mucho lamento e inclusive hay temor. ¿Por qué? Porque a la persona se le ha quitado la fe. La Biblia dice, cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra. Recuerdo que en aquellos tiempos, cuando un cristiano moría, los cristianos, aunque lloraban, la familia, tenían el consuelo de que él había pasado de muerte a vida. Como dice el apóstol Pablo, ya yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me será guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez día en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Los discípulos tenían su confianza en que después de esta vida iban a pasar a una mejor vida. Sin embargo, hoy en día eso no se predica. ¿Por qué no se predica? Porque el enemigo no quiere que la gente proceda al arrepentimiento, ni que la gente tenga la esperanza de una vida eterna. Quiere quitarle eso. Ya las personas no tienen esa confianza, sino que quieren vivir y tener todas sus cosas en aquí y ahora. La Biblia habla, no hagan tesoro en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que muchos se están atesorando aquí en la tierra y están logrando riqueza, y muy bien, y le está yendo muy bien. Amén, ok, pero su corazón está en la tierra, no está en Dios. Porque la Biblia dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios, pero el cielo es el trono. Siempre que miremos a Dios, vamos a tener un buen resultado en esta vida. Pero muchas veces nos desenfocamos de tal manera que buscamos más las cosas que perecen que el Dios que da las cosas. ¿Por qué? Porque hoy en día hay crisis de fe. La gente ya no tiene esa fe que tenía antes. Usted ve que hay muchas enfermedades, muchas situaciones mentales. La persona vive más preocupada por las cosas que no tienen que por lo que Dios le ha dado. ¿Qué Dios te ha dado? Te ha dado vida y te ha dado salud.
El Señor, si tú estás oyendo este mensaje, porque el Señor te tiene de pie. La Biblia dice que las pruebas del presente no se comparan con la gloria del futuro. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. En el libro de los Hechos dice la palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario, la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero tengan la confianza. Yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Ahora bien, hermano, en esta breve exhortación que quiero darte, quiero decirte que debes de enfocarte en que tu fe esté puesta en el Señor. Dios bendice, Dios da, Dios abre puertas y Dios conoce tu necesidad, igualmente la mía. Pero hay una crisis de fe. Una crisis de fe, ¿en qué sentido? En que estamos poniendo más nuestra vista en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Estamos más enfocados en buscar cosas en esta vida que las cosas de Dios. Y hay una decadencia espiritual. Ya la gente no habla de la espiritualidad, más habla de contienda, más habla de chisme, más trata de llevar un contenido que denigre al otro, que el otro está mal, que yo estoy bien. Es decir, hay una competencia por querer ser visto por los hombres. La Biblia nos habla bien claro que nosotros, Dios mira de lejos la actividad gracias al humilde. Muchas veces queremos ser vistos por los hombres, pero Dios no nos está mirando. Yo quiero ser visto por Dios. Yo quiero que cuando un día yo parta de esta tierra o cuando suene la trompeta, el Señor me diga, bendito de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Debemos de poner nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Cristo viene, hay una crisis de fe y debemos de enfocarnos en lo que Dios ha preparado para nuestra vida. El Señor viene pronto y Él quiere darte salvación y vida eterna. Dios te bendiga. Shalom.